24 de julio de 2025. Estamos de vuelta en Contexto Global. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El presidente Nicolás Maduro confirmó que Estados Unidos dio luz verde a que el gigante petrolero Chevron retome operaciones en Venezuela. El mandatario indicó que Washington concedió la licencia que había sido suspendida en mayo pasado. Al tiempo, invitó a inversionistas estadounidenses a hacer negocios con el gobierno venezolano. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que desvinculará a 5.000 funcionarios públicos de varias instituciones. El mandatario decretó recortar 6 de los 20 ministerios del gobierno y 6 de las 9 secretarías. Según el Ejecutivo, todos los recortes buscan lo que denomina mayor eficiencia del Estado. Tenemos reporte. Hamás expresó su sorpresa por el retiro de Estados Unidos de la mesa de negociaciones de tregua con Israel en Qatar. A través de un comunicado aseguraron que ellos sí están comprometidos con seguir negociando. Desde Washington manifestaron que el grupo armado palestino no tenía voluntad para lograr una tregua. Abrimos este informativo en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro confirmó que la petrolera Chevron recibió la licencia para volver a operar en territorio venezolano. La noticia llega después de que a finales de mayo el gobierno de Donald Trump ordenara a la compañía que suspendiera sus operaciones de bombeo. Al ser cuestionado sobre si la decisión tiene relación con la reciente puesta en libertad y repatriación de 252 ciudadanos venezolanos que estaban en El Salvador, el mandatario evitó pronunciarse, pero invitó a inversores estadounidenses a hacer negocios con el gobierno de Caracas. Efectivamente, la empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien les ratificó a Chevron, como le decimos a todas las firmas internacionales, empresas que trabajan en Venezuela: bienvenidos al trabajo. Mientras Chevron estuvo en este limbo en Estados Unidos, los pozos petroleros que ella conjuntamente en contrato con el Estado venezolano regenta aumentaron en su producción. Deben saber ustedes que en estos meses que se intentó toda esta presión, amenaza, chantaje indebido e ilegal, que una licencia, que ponen la licencia, que quitan la licencia, Venezuela ha crecido un 12% en la producción petrolera. Vamos a Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa decretó reducir ministerios y secretarías, además de despedir a unos 5.000 funcionarios públicos de diversas instituciones estatales. Para ampliar los detalles, conectamos con Gustavo Ortega, corresponsal de France 24 en Quito. Gustavo, hablemos en profundidad sobre esas medidas anunciadas por el gobierno y sobre las primeras repercusiones. Sí, muy buenas noches para ti. Efectivamente, eso implica la reducción del 41% de la estructura del Estado y se ha reducido, como tú lo has introducido, en eliminar y fusionar ministerios y secretarías del Estado. Implica la reducción de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías del Estado. Esto implica la desvinculación de manera inmediata de 5.000 trabajadores públicos. ¿Cuáles han sido las reacciones que esto ha generado? Bueno, esto viene relacionado con la firma de la regulación de la normativa de la nueva Ley Orgánica de Integridad Pública que había aprobado la Asamblea Nacional. Esto ha venido generando algunos rechazos porque sindicatos, específicamente la Federación Unitaria de Trabajadores, el día de hoy se pronunciaba que esto era el inicio de despidos masivos para responder a presiones del Fondo Monetario Internacional. Los sindicatos de trabajadores aseguran que ellos calculan que se estarían despidiendo un máximo de 50.000 trabajadores. Se iniciará
comenzará en principio con el despido de 20.000 trabajadores, han dicho, pero lo cual también ha generado las reacciones del sector, la salud, ha dicho que esto implica también el despido y la estabilidad laboral de los trabajadores. Esto se le ha preguntado también el día de hoy a la vocera del gobierno, de Carolina Jaramillo, donde en una rueda de prensa de urgencia anunció el inicio de un despido de los trabajadores de 5.000 trabajadores. Ella ha justificado esto como parte de un plan de eficiencia, lo ha llamado así, por parte del Estado, y unas evaluaciones continuas al personal público para garantizar la eficiencia del Estado. Ella ha reaccionado, lo ha negado, que sea parte de una respuesta como exigencia del Fondo Monetario Internacional. Lo que sí ha sucedido es que ya los sindicatos de trabajadores y distintos sectores de la salud han convocado a movilizaciones. Han dicho que anunciarán próximamente las movilizaciones en los próximos días y han llamado una convocatoria nacional para rechazar esta nueva normativa. Gustavo, por otro lado, sabemos que el país está viviendo un pico de violencia en estos momentos. Hablemos al respecto. Sí, efectivamente. Todo sucede en el marco del incremento de la violencia, también de un operativo anunciado por parte del Ejecutivo Nacional. En principio, el ministro de Interior y Justicia, John Reinberg, anunciaba un fuerte golpe a las bandas, los Lobos, una de las bandas más poderosas del crimen organizado en este país. Hablaba del operativo Fénix 34, lo cual un operativo que se generó durante un poco más de 7 horas y como resultado él anunciaba también el decomiso de 14 toneladas de droga. Esto significa 715 millones de dólares y de igual forma también la incautación de 27 inmuebles. Básicamente habla de casas lujosas que utilizaban por parte del crimen organizado valoradas en 10 millones de dólares. De igual forma también habla de 65 detenidos, principalmente integrantes de la banda narcodelictiva Los Lobos. Esto sucede también, como tú lo has dicho, en cuanto a un ambiente de incremento de la violencia. Ecuador vive en este momento uno de los momentos más violentos de su historia en el primer semestre de este año, por el cual las muertes violentas se contabilizan hasta la fecha en 4.557 muertes violentas. Esto es inclusive de un incremento un poco más del 40% de las muertes violentas en comparación para este mismo periodo del año 2024. De igual forma, también el Ejecutivo Nacional ha dicho que esto se ha realizado este gran operativo contra el crimen organizado en 7 provincias de manera simultánea. De igual forma también habla de un contexto donde también se saca del mercado inmuebles para lavar empresas fachadas y movilizaciones también de empresas fachadas, movimientos financieros superiores a los 13 millones de dólares. Pues Gustavo, muchas gracias por esta ampliación. Nosotros cambiamos de tema, continuamos en Estados Unidos porque Ghislaine Maxwell, la exnovia y cómplice del fallecido empresario Jeffrey Epstein, compareció ante una corte federal durante varias horas. La visita se produjo en medio de la presión que está enfrentando la administración Trump para que publique los documentos vinculados con la red de clientes de Epstein, luego de que Elon Musk dijera sin presentar pruebas que el mandatario estaba involucrado y luego de que el Departamento de Justicia y el FBI dijeran que no hay una lista de clientes de Epstein. Para analizar este caso conectamos con Rodrigo Balvanera Garza, él es politólogo y periodista. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, ¿cómo se ve este interrogatorio a Maxwell en medio de esa tensión dentro del gobierno y dentro de la base MAGA que apoya a Trump y que exige que dé a conocer los documentos como lo prometió en campaña? Valentina, buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Mira, a mí me parece muy interesante quién fue a visitar a Ghislaine Maxwell. Todd Blanche, el actual fiscal adjunto de Estados Unidos, abajito de Pam Bondi, que es la fiscal general. Pero ¿quién es Todd Blanche? Bueno, Todd Blanche era el abogado personal de Donald Trump. Fue el abogado de Donald Trump en el famoso caso de Stormy Daniels, por el cual le dictó una felonía al presidente de Estados Unidos. Así que para empezar, está en duda la independencia del fiscal que fue a entrevistar a Ghislaine Maxwell. Creo que podría empezar
por ahí. Esta visita tiene varias lecturas que se le pueden dar. Tristemente no conocemos la materia prima, la información que se compartió en ese interrogatorio, en esa visita, pero puede por un lado ser una cortina de humo para calmar a la base electoral más dura de Donald Trump, la base MAGA, como se le conoce, en decir, ¿saben qué? Sí, le estamos prestando atención a este caso y ya fue el fiscal adjunto a hablar con Ghislaine Maxwell. Pero puede ser una cortina de humo que se quede hasta ahí, que digan, no, es que ya la interrogamos y no salió nada más. O peor aún, puede también ser una manera de sacar información de Ghislaine Maxwell e instrumentalizar esa información e instrumentalizar la imagen de Ghislaine Maxwell para conveniencia del actual gobierno y el actual presidente de Estados Unidos. Creo que está por verse cómo se utiliza y cómo se encuadra mediáticamente esta visita, por un lado por la opinión pública estadounidense, pero por otro lado por la Casa Blanca, porque si para algo es bueno Donald Trump, es para encuadrar mediáticamente los eventos que pasan alrededor de él. Justamente entonces le pregunto, la defensa de Maxwell dijo que respondió a preguntas durante varias horas que nunca se le habían hecho. Entonces, ¿qué podemos esperar que pase con este testimonio? ¿Se vaya a conocer o no? Te digo que está por verse cómo instrumentaliza el gobierno este interrogatorio. Me parece interesante analizar cómo Donald Trump jugó con fuego electoralmente durante toda la campaña del 2024, le hizo guiños a su base electoral sobre este caso en específico, sobre el caso de Epstein. Jugó con fuego y ahora se está quemando. Es la víbora que se muerde su propia cola. Y ahora es muy interesante, lo planteabas en tu primera pregunta, cómo esta, al parecer, es el caso que es la kriptonita de Donald Trump. Recordemos, la kriptonita era el único material en el universo que podía debilitar a Superman. Bueno, no sé si recuerdan esa escena, esa declaración hace ya casi 10 años de Donald Trump diciendo que si le disparaba a alguien en la Quinta Avenida, no le pasaría nada porque sus fanáticos lo seguirían apoyando. Esa prueba pasó todos los exámenes hasta ahorita, porque al parecer lo interesante del caso de Epstein no es que la opinión pública o incluso la mayoría de los estadounidenses estén atentos al caso y estén consternados por el caso, no. Lo interesante de esta es que su base electoral, la base electoral que lo llevó a la presidencia, que por cierto es una base electoral que es muy propensa a estas teorías de la conspiración y que antes del trumpismo en Estados Unidos no era una población políticamente activa, en que no votaba la mayoría, ahora están poniendo los ojos en este caso y de nuevo puede ser la kriptonita que detone no necesariamente la presidencia de Donald Trump, pero sí que fracture a ciertos estratos de su base y a ciertos personajes dentro de su gabinete y su equipo más cercano. Entonces es algo sumamente crucial ver cómo se utiliza esta visita, pero en todo el caso de Epstein en sí también. Pues Rodrigo, muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Un abrazo, Valentina. Buenas noches. Hablamos ahora de la decisión de Estados Unidos de retirar a su delegación de las conversaciones en Doha que buscan acordar un alto el fuego en la Franja de Gaza. La representación de Hamás se declaró sorprendida por la actitud de Steve Witkoff, el enviado especial de Washington, que dijo que el grupo no tiene voluntad de paz y no está actuando de buena fe. Por el contrario, la organización dijo que sí está comprometida con seguir negociando. Todo esto mientras continúan las alertas sobre la crítica situación humanitaria en el enclave palestino, producto de la ofensiva israelí. Llevan meses manifestándose para exigir el fin de la guerra en Gaza. Sin embargo, la espera parece no terminar. El emisario estadounidense Steve Witkoff confirmó oficialmente el fracaso del último ciclo de negociaciones iniciado en Doha. Cuestiona la voluntad de Hamás. Hemos decidido repatriar a nuestro equipo desde Doha para realizar consultas tras la última respuesta de Hamás, que demuestra claramente su falta de voluntad para alcanzar un alto el fuego en Gaza. Las conversaciones se celebraron a puerta cerrada y se filtró muy poca información. Sin embargo, uno de los principales puntos de bloqueo ha sido el rechazo de Israel a ofrecer garantías sobre un alto el fuego permanente. Israel propuso una tregua de 60 días, una oferta a la que Hamás respondió el miércoles. No se conocen detalles sobre el contenido de esa respuesta, pero el primer ministro israelí quiso enviar un mensaje claro.
Estamos trabajando para lograr un nuevo acuerdo para la liberación de nuestros rehenes. Pero si Hamás interpreta nuestra disposición a alcanzar un acuerdo como una debilidad, como una oportunidad para imponer condiciones de rendición que pondrían en peligro al Estado de Israel, comete un grave error. En su discurso, Benjamin Netanyahu reafirma su determinación de cumplir todos los objetivos de guerra. Sin embargo, desde Hamás hubo sorpresa por las declaraciones de Witkoff y aseguran que están dispuestos a continuar con las negociaciones. El movimiento afirma su disposición a continuar las negociaciones y participar en ellas de manera que ayuden a superar los obstáculos y conduzcan a un acuerdo de alto al fuego permanente. Ante el estancamiento del conflicto, París, Londres y Berlín han anunciado una reunión de emergencia este viernes para tratar la situación en Gaza. En el centro de las preocupaciones, la crisis humanitaria que empeora día a día en el enclave. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cargó contra el presidente francés Emmanuel Macron, quien anunció que Francia reconocerá oficialmente al Estado palestino en septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Rubio aseguró que Washington rechaza firmemente el plan y dijo que es una decisión imprudente que solo sirve a la propaganda de Hamás y perjudica la paz. También la llamó bofetada contra las víctimas del 7 de octubre. Previamente, el primer ministro israelí calificó el plan como una desgracia y una rendición ante el terrorismo, mientras Hamás y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, la celebraron. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.